Muy bien. Bienvenidos a todos una vez más. Gracias. Buenas, aquí estamos. Aquí está la iglesia del Señor. A pesar de todo, contra todo pronóstico, el Señor nos permite todavía, pues, aún poder congregarnos como iglesia, lo cual es una bendición para todos nosotros, bendición que debemos todos nosotros, pues, reconocer de algún modo, sabiendo que hay tantos lugares, ¿verdad?, en donde hay tantas prohibiciones, ¿no?, con respecto a las reuniones y demás. Tengo amigos que constantemente no están en ese sentido de oración, ¿no? Y muchas veces también un sentido de desesperación, por así decirlo, porque no pueden congregarse, no pueden tener esa comunión entre hermanos. Así que, por favor, hoy hay que sentirnos, pues, bendecidos, ¿no? Tenemos todo y más, la verdad. Tenemos todo y más, ¿no? Y tenemos mucho por qué darle gracias al Señor. El Señor bendice la fidelidad, así que el Señor va a bendecir la nuestra también. Y podemos abogar a ello porque es una verdad, es una promesa. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Ya en capítulo 24 entonces de Primera de Samuel. Esta tarde vamos a hablar un poco acerca de las promesas de Dios. A veces, pues, de pronto tendemos a preguntarnos, ¿cómo podría saber yo cuáles son las promesas de Dios para mi vida? Literalmente hablando, hay cientos de promesas de Dios en la Biblia, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles de esas promesas aplican para mí? ¿Cuáles de esas promesas de algún modo nosotros podemos, pues, reclamar? Podríamos dividir las promesas de Dios en dos tipos, ¿ok? Las promesas generales y las promesas específicas. Y quiero toda tu atención. Promesas generales y promesas específicas. Una promesa general es una que el Espíritu Santo, pues, da a cada creyente, ¿ok? Da a cada creyente en una época, vamos a decir, sin establecer algún tipo de límite, algún tipo de tiempo hacia ese destinatario, pues. Un ejemplo de una promesa general podemos verla en 1 de Juan 1:9, en donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, dice. Escucha, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es un tipo de promesa general. Lo voy a leer una vez más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como podemos ver, esta promesa, pues, se basa en un tipo de naturaleza de perdón. Lo estamos leyendo aquí y está disponible para todos. Es lo que estamos leyendo nosotros aquí en contexto. ¿Ok? Ahora, dos tipos dijimos, ¿verdad? General y específica. Ahora, una promesa específica es una que se echa a personas específicas, como lo dice la misma palabra, en momentos específicos. En otras palabras, el contexto de la promesa, de esta promesa específica, usualmente deja claro quién es el destinatario. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, la promesa de Primera de Reyes 9:5. Esa es una promesa muy específica. Dice allí, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Eso es lo que dice allí. Si leemos ese capítulo en contexto, vamos a darnos cuenta que Dios está hablando solamente al rey Salomón. ¿Me dejo entender? Entonces, hay promesas generales y promesas específicas. Sin embargo, mientras que una promesa específica no es para todos los creyentes, el Espíritu Santo puede utilizar esta promesa específica para orientar. El Espíritu Santo puede utilizar esta promesa específica para animar también. ¿Me dejo entender? Entonces, si Dios de algún modo te está hablando a través de una promesa específica, necesitamos tener nuestros oídos y el corazón abiertos y atentos. ¿Ok? Isaías 54:10 es una promesa específica. Esta promesa se escribió teniendo en cuenta a Israel aquí. Sin embargo, seguramente el Espíritu Santo ha usado estas palabras para consolarnos a todos nosotros muchas veces, ¿verdad? Dice allí, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto, ni mi paz. Dice, se quebrantará. Incluso el mismo apóstol Pablo también, cuando fue guiado para llevar el evangelio a los gentiles, él afirmó la promesa de Isaías. Dice allí en Hechos 13:47,
te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, esta promesa de Isaías fue originalmente para el Mesías. Eso es interesante, pero en esta promesa Pablo descubrió la guía del Señor para su propia vida. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando reclamamos una de las promesas de Dios en las Escrituras, debemos de tener en cuenta todos nosotros los siguientes aspectos. ¿Qué? Aspectos muy importantes, pues. Principios podríamos llamarlos incluso. Primero, saber que las promesas de Dios, escucha bien, las promesas de Dios a menudo son condicionales. Es como lo que estábamos hablando en algún momento con respecto al hecho de la fidelidad de Dios. Dios es fiel con nosotros, por supuesto que sí, pero de algún modo esto necesita también una respuesta válida de parte de nosotros, ¿verdad? ¿Y esa respuesta cuál es? Pues fidelidad de parte nuestra también, ¿verdad? Para poder tener una relación homogénea, podríamos decirlo así. Entonces, promesas de Dios condicionales. Y en segundo lugar, saber que Dios nos da promesas para ayudarnos a someternos mejor a su voluntad. Dios nos da promesas para ayudarnos a someternos mejor a su voluntad. Entonces, algo que debemos saber es que las promesas de Dios generalmente se componen de dos partes. Escucha bien. Por eso siempre les digo que traigan cuaderno y lapicero. Escuchen bien. Condición y resultado. Condición y resultado. En otras palabras, el resultado, escucha, el resultado o el cumplimiento de la promesa va a depender del cumplimiento de la condición. ¿Entiendes? Les voy a dar algunos ejemplos para que tengas un mejor entendimiento. La primera promesa en la Biblia tuvo que ver con las instrucciones que Dios le entregó a Adán cuando le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Sin embargo, pues Adán y Eva no obedecieron la condición estipulada por Dios, y como ya sabemos, sufrieron consecuencias, ¿verdad? Consecuencias que repercutieron en la humanidad de todos los tiempos, pues. Para entenderlo mejor todavía, una promesa de Dios es básicamente una declaración de parte de Dios que lleva en sí el poder para cumplirse siempre y cuando, escucha, siempre y cuando las condiciones se cumplan. ¿Cuántas promesas te ha dado Dios a ti? ¿Cuántas promesas el Señor te ha dado a ti a través de su palabra, como lo estamos aprendiendo aquí? Recuerda entonces, las promesas generalmente se componen de dos partes. Una condición envuelta en un resultado que depende del cumplimiento de esa condición. Necesitamos ser obedientes entonces. Necesitamos ser obedientes si es que tú realmente quieres gozar las promesas de Dios. Permitir que las promesas de Dios sean palpables en tu vida. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos caminar en Él, para Él. Como lo dijo Jorge en algún momento, esto no se trata solamente de venir a aprender un domingo. El tener una relación con Dios abarca mucho más que esto. Seamos sinceros, escudriñemos nuestro corazón, hagámonos una autoconfrontación. ¿De qué manera estamos buscando y cuánto es que estamos buscando de Dios? ¿Ok? Y con esto vamos a 1 Samuel capítulo 24, rápidamente. Dios le entregó una promesa a su pueblo. Les dijo que entregaría un rey conforme a su corazón. Sin embargo, el resultado de este cumplimiento estaba ligado a una condición, como lo hemos estado mencionando, una condición que descansaba de algún modo en la vida de David. David debía permanecer dispuesto a obedecer en todo el cumplimiento, vamos a decir así, de la voluntad divina, de la voluntad del Señor. Dentro de los propósitos de Dios es que debía de permanecer David. Y esa ha sido la actitud de David hasta el momento.
Eso es lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Hemos visto un hombre intentando evitar tomar la vida de Saúl con el fin de adelantar la promesa pues, de Dios o la promesa que Dios tenía para su vida y para con su pueblo. ¿Me dejo entender? Él no quería hacer las cosas en sus propias fuerzas. Hemos estado viendo a un David sumiso, permitiendo que Dios haga. Él no quería hacerlo por el Señor. Él estaba esperando en Dios. Primera de Samuel 24, versículos 1 y 2. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto en Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Algo como referencia aquí. El hecho de que Saúl entró a la cueva para cubrir sus pies, como se menciona aquí en estos versos, podría significar que lo hizo con el fin de ocupar pues sus necesidades fisiológicas, personales. Posiblemente necesitaba el baño, pues, para ser más claro. Lo que podía indicar que entró solo, ¿verdad? Porque ¿quién va al baño acompañado, no? Él entró solo, sin darse cuenta que estaba rodeado de 600 hombres en ese momento. Ahora, definitivamente, esto no fue una coincidencia. Esto no fue una coincidencia, sino más bien una oportunidad entregada por Dios para de algún modo, pues, probar el corazón de David. Y algo que debemos de saber es que Dios usará también circunstancias en nuestra vida para probar nuestra fidelidad. Dios va a usar circunstancias en nuestra vida para probar nuestra confianza, la confianza que nosotros hemos depositado en sus promesas perfectas para cada una de nuestra vida. Versículos 4 al 7, entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, y después de esto se turbó el corazón de David. Estamos viendo algo interesante aquí, ¿verdad? Porque de algún modo hubo un pequeño lapsus en la vida de David. De algún modo podríamos decir que se dejó influenciar por las voces que tenía alrededor. Lo estamos leyendo aquí. Dice que después que cortó la orilla del manto, dice, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con las palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Los hombres de David entonces estaban de algún modo pues emocionados ante esta oportunidad, creyendo que la situación era un regalo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros de algún modo nos hemos sentido así también? Se han presentado oportunidades en nuestra vida que hemos dicho: gracias, Señor, este es un regalo de Dios. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Y necesitamos estar dispuestos a desechar también, por más tentativa que sea la situación. David decidió perdonar la vida de Saúl, porque sabía que la promesa de Dios decía: tú heredarás el trono de Israel. En otras palabras, David sabía que Saúl se interponía pues con esa promesa, pero también sabía que sería desobediencia de su parte matar a Saúl, porque Dios mismo había puesto a Saúl en una posición de autoridad, y por tal motivo era el trabajo de Dios, y no el de David, encargarse de Saúl. Así que necesitamos nosotros estar enfrascados en esta misma idea. Permitir que Dios haga. Permitir que Dios haga. Dios va a perfeccionar lo que Él comenzó. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Si nosotros permanecemos en fidelidad. David quería que se cumpliera la promesa, pero se negó a tratar de cumplirla a través de sus propias fuerzas. Se negó a cumplirla a través de la desobediencia. Porque cuántas cosas podríamos cumplir en nuestra vida a raíz de nuestras propias fuerzas, ¿verdad? De algún modo podríamos ser capaces de hacer tanto o tener tanto si es que de algún modo actuamos en desobediencia.
pues es allí donde Dios nos prueba. Necesitamos meditar en esto. Algunas veces cuando tenemos una promesa de Dios, creemos de algún modo pues que estamos justificados al pecar, persiguiendo esa promesa. Hay que entender algo importante. Dios cumplirá sus promesas, pero lo hará o lo va a hacer a su manera. Lo va a hacer con su propia justicia, no a nuestra manera ni con nuestra propia justicia. Podríamos decir entonces que David supo no solo cómo esperar en Jehová, sino también cómo esperar por Jehová, que son dos cosas totalmente distintas. Y de la misma manera nosotros debemos esperar en el Señor. Necesitamos esperar en el Señor y debemos hacerlo en oración. ¿Cómo esperas tú en el Señor? Necesitamos pasar tiempo en oración. ¿Y por qué necesitamos pasar tiempo en oración? Porque es la única manera, de algún modo, cómo podemos tener esa conexión con nuestro Dios. La palabra y la oración hacen una relación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podrías tú esperar indicaciones de Dios si no permaneces ni en oración ni en la lectura de su palabra? ¿Cómo podrías tú esperar indicaciones de Dios? Dios mío, indícame qué hacer. ¿Pero estás leyendo tu Biblia? No. ¿Pero cómo Dios te va a indicar? Entonces tu vida va a reaccionar de acuerdo a tu propio criterio, porque lo único que tienes son tus propios pensamientos, tus propias ideas, o como lo vimos aquí, influencias de los demás diciéndote, tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto, te recomiendo que hagas esto o esto. Y después estamos llorando, ¿verdad? Jalándonos los pelos o diciendo, ¿qué hice? ¿Por qué me está pasando todo esto? Es porque no tenemos esa conexión, ese vínculo con nuestro Dios. Es por eso que es tan importante escucharlo. Es por eso que es tan importante hablar con Él. Debemos esperar en el Señor entonces. Y debemos esperar por el Señor en paciencia. Debemos esperar por el Señor en sumisión, siempre buscando la intervención de su mano en todos los aspectos de nuestra vida. David estaba decidido entonces a que cuando se sentara en el trono de Israel, no sería pues porque él mismo sacó a Saúl del camino, sino porque Dios sacó a Saúl del camino, y allí estaría puesta su paz, que sería Dios mismo quien lo pondría pues como rey de Israel, y no él en sus propias fuerzas. Y qué lindo es cuando Dios hace la obra así en nuestra vida, ¿verdad? Cuando somos conscientes de que Dios lo hizo y no fuimos nosotros. ¿Cuántas cosas en la vida hemos conseguido en nuestras propias fuerzas que quizá ahora en este punto de nuestra vida estamos diciendo, lo conseguí pero estoy mal, no sé, o sea, todo me sale mal y esto me llevó a esto y tantas cosas? Sin embargo, cuando Dios hace las cosas en tu vida, pone una paz que sobrepasa todo entendimiento y sabes que a pesar de lo loco que pueda ser, Dios se va a hacer cargo de eso. El Señor se va a hacer cargo de esa situación. Porque Dios abrió esas puertas y no fuiste tú. Él quería entonces las huellas de Dios en su vida. Eso era lo que él quería. No quería ensuciar la obra de Dios. Él quería tener una conciencia limpia al saber que fue obra de Dios y obviamente Dios se llevaría la gloria de ello. Además, otra enseñanza que podemos sacar de este texto es que David no almacenó rencor, amargura en su corazón. Él no almacenó eso, ni odio, ni rencor, ni ira. Incluso cuando Saúl le hizo la vida totalmente miserable, ¿verdad? No lo hizo así. David sabía mejor que nadie que Saúl era un líder dañino y corrupto. Él lo sabía. Él sabía esto. Sin embargo, estaba en las manos de Dios el quitarlo. Y David pues no haría lo que solo Jehová podía hacer, ¿verdad? El respeto de David para con Saúl como ungido de Dios era sumamente ejemplar. A pesar de que este era su perseguidor, era sumamente ejemplar lo que podía sentir en ese momento David. Hemos visto que se atrevió, a cortar solo la punta de su manto
y se sintió aquí ya derrumbado. Para nosotros de pronto podría ser un asunto trivial, ¿verdad? Sin embargo, David sintió que había deshonrado al rey. David sintió que había deshonrado al ungido de Dios. Y eso me hace pensar en la falta de respeto que hoy se tiene sobre los ungidos de Dios. Me apena tanto cuando muchas veces escucho lo mal que se hablan de los ungidos de Dios, ya sea el liderazgo o el pastorado, ¿verdad? Y sin ningún reparo. Hay que tener cuidado entonces de tener este tipo de conversaciones en la que estemos de algún modo pues cortando un pedazo del carácter de una persona. Porque la palabra de Dios aquí nos está mostrando que eso es pecado. Regresando a David, David de algún modo lo evitó a como de lugar. Es lo que estamos viendo aquí. Y se sintió a morir cuando cortó el manto de Saúl. Así que cuando los siervos de David vieron su piedad y cómo quería agradar a Dios en todo, sus corazones fueron pues reprimidos de hacer cualquier mal contra Saúl. Versículo 8. Dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Aquí tomó una gran oportunidad, porque pudo simplemente haber permanecido oculto, sin embargo no lo hizo. Vio la oportunidad David aquí de mostrar su corazón hacia Saúl con el fin pues de buscar un tipo de reconciliación. David dijo, mi señor el rey. En cuántas oportunidades lo quiso matar, ¿verdad? Lo estaba persiguiendo y mira, dijo, mi señor el rey. E inclinó su rostro a tierra, dice, e hizo reverencia. Nosotros actuamos así de algún modo, con un carácter similar en sumisión, podríamos decirlo así, contra alguien que nos reprime, contra alguien que nos persigue. Una gran sumisión hacia Saúl es lo que estamos viendo aquí. Además, pues, de una demostración de gran confianza en Dios, porque se hizo totalmente vulnerable ante Saúl aquí. Versículos 9 al 15. Y dijo David a Saúl, porque oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal. Escucha. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido del rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Dice aquí David, él juzgará. David se negó a matar a Saúl. Sin embargo, lo que sí hizo, y escucha bien porque esto es importante, fue confrontar su pecado, como lo estamos leyendo aquí. Y lo hizo en una actitud de humildad. Una actitud de humildad con la esperanza de que Saúl pues cambiara su corazón, ¿verdad? Ahora, a través de este manto cortado, Dios de algún modo le envió un mensaje a Saúl. Recordemos que el manto era una imagen de la autoridad real de Saúl y por ende, a través de esto Dios podría haber estado indicando que la autoridad real de Saúl estaba siendo cortada. ¿Me dejo entender? Recordemos que en 1 Samuel 15, versículos 27 y 28, el profeta Samuel reprendió a Saúl por la dureza de su corazón y por su desobediencia. En aquel relato, cuando Saúl intentó evitar que Samuel se fuera, agarró su manto y una porción del manto del profeta se rasgó. Y cuando Saúl se quedó con el pedazo arrancado del manto de Samuel, éste le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo
tuyo mejor que tú. Ahora, cuando David confronta pues a Saúl con el manto roto, aquí en este relato, lo que estamos leyendo, Saúl debió haber, en ese momento, automáticamente haber recordado este incidente. Y el mensaje de Dios para él fue, creo yo, fuerte y claro. Versículos 16 al 19. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien. Habiéndote yo pagado con mal, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Aquí de algún modo Saúl estaba confesando su corazón, ¿verdad? Y tú me has dejado ir, pero yo no haría eso, si yo te veo te mato. Es lo que está diciendo de algún modo, ¿no? Dice: Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Un cambio dramático, de algún modo, por así decirlo, en el corazón de Saúl. Todo cambio que David pudo haber deseado había sucedido en este momento aquí. Y Saúl, pues, realmente, podríamos decir, parecía lleno de sinceridad. Parecía sincero, ¿verdad? Dice que alzó su voz y lloró. De algún modo, pues, David puso ascuas de bondad sobre la cabeza de Saúl. Y esto, de algún modo, derritió el corazón de Saúl. La pregunta sería: ¿cuánto tiempo duraría esto? Versículos 20 al 22. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa, y David, sus hombres, subieron al lugar fuerte. Saúl le dijo: yo entiendo que tú has de reinar. Es lo que le estaba diciendo aquí. Saúl lo supo todo el tiempo. Él lo sabía. Saúl simplemente quería la misma amable promesa que David había hecho con Jonatán en 1 Samuel capítulo 20. Y eso lo mencionamos en algún momento, ¿verdad? En aquel entonces, cuando una casa real reemplazaba a la otra casa, era común que la nueva casa real matara a todos los gobernantes potenciales de la antigua casa real. Así que Saúl sabía que algún día David y su descendencia pues reinarían sobre Israel. Así que quería que David le prometiera algo, y lo estamos leyendo aquí. Le estaba pidiendo que sus descendientes no mataran pues ni maltrataran a sus descendientes, los descendientes de Saúl. Sin embargo, en 2 de Samuel, y esto es muy interesante, en 2 de Samuel 21 vemos lo contrario. Vemos lo contrario. ¿Acaso David rompió su promesa? Me pregunto yo. ¿David rompió su promesa? Algo que debemos saber es que David podía atarse a un conjunto de juramentos. Podía hacer muchas promesas, pero no podía atar a Dios a sus promesas personales. ¿Me dejo entender? No podía atar a Dios a su propia voluntad o a sus propias voluntades, a sus propios votos y juramentos. ¿Me dejo entender? Y lo que vemos en 2 de Samuel 21 fue hecho por orden de Dios. Así que recordemos, nunca hagas promesas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Nunca hagas promesas que vayan en contra de la voluntad de Dios, porque las promesas que Dios ha hecho las cumplirá y tú vas a quedar mal. Porque esas promesas quizá fueron hechas en tu propia carne. ¿Ok? Regresando al tema, David no regresó a casa con Saúl, es lo que estamos viendo. Recordemos que Saúl había intentado engañar a David muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber si estaba realmente arrepentido? ¿Cómo saber si estaba realmente arrepentido? Y algo que debemos saber es que la validez del arrepentimiento y de un corazón cambiado no se demuestra por emociones. No se demuestra por emociones, ¿sí? O un tipo de sinceridad momentánea, porque es fácil, ¿verdad? De pronto escuchas una canción, el Señor toca tu corazón y de pronto piensas en todo lo que hiciste esta mañana o todo lo que hiciste esta tarde y dices: ¿cómo pude haber hecho eso? Y de pronto tu corazón es quebrado
y de pronto tus emociones comienzan a tomar lugar, lloras, eres capaz de salir aquí adelante y decir, Dios mío, perdóname. De algún modo, por así decirlo, envuelto en esas emociones. Pero esto no tiene nada que ver con el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento se demuestra en hechos. ¿Okay? El arrepentimiento es demostrado en hechos, por aquella nueva dirección que nosotros decidimos tomar después de arrepentirnos. Por esa razón, David tenía todo el derecho de decir, me quedaré en este lugar. Me voy a quedar aquí. O sea, está muy bien, Saúl, no te he visto llorar y demás, pero me quedo aquí todavía porque ya más o menos sé cómo actúas, cómo vas, no por qué dirección vas. ¿De qué servían las lágrimas y una confesión ante David si lo único que tenía en su corazón era remordimiento más que arrepentimiento? Y con ese razonamiento me pregunto, ¿cuántos son los que podrían estar viviendo en los zapatos de Saúl en este momento? Personas que despertaron y reconocieron su situación pecaminosa. Incluso lloraron al respecto, como lo mencionamos hace un momentito. Sin embargo, siguen sin obedecer a Dios. Siguen con un pie en el mundo y otro intentando agradar a Dios a su manera y no a la manera de Dios. Así que hay que recordar, la emoción no guía a la acción. La emoción no guía a la acción, solo guía a un pecado y rebelión más profundos todavía. Así que tengamos en cuenta que aquel que recibe a Cristo crucifica la carne. Crucifica la carne. Y los cambios en su vida serán el fruto de las decisiones en base a los sacrificios que éste ha dispuesto tomar. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, de pronto quizá vives consumiendo pornografía. Pues tú tendrás que decidir dejar de hacerlo. Quizá vives chismeando, tú tendrás que decidir dejar de hacerlo. Quizá vives mintiendo, tú vas a tener que decidir dejar de hacerlo. Quizá vives robando, tú vas a tener que decidir dejar de hacerlo. Quizá hasta el día de hoy, teniendo tanto tiempo en la iglesia, sigues o vives hablando groserías, deshonrando de algún modo tu vida cristiana. Tú vas a tener que dejar de hacerlo. Quizá vives deshonrando a tu esposa, a tus hijos, con acciones y pensamientos que no valen la pena. Tú vas a tener que decidir dejar de hacerlo. Cada día entonces vas a tener que tomar esa cruz que es extremadamente pesada, porque es una cruz extremadamente pesada para llevarla hacia el monte de la calavera, el Gólgota, donde allí pues podrás tú crucificar esa carne. ¿Va a ser fácil? Por supuesto que no. ¿Ves la diferencia entre una emoción y un remordimiento momentáneo y una acción de arrepentimiento? Cuando te arrepientes, el flujo, lo siguiente, es duro. El camino que viene es duro. Y si no lo sientes así, analízate. Esa es la verdadera actitud de alguien que está verdaderamente arrepentido. El arrepentimiento entonces no es una simple emoción. El arrepentimiento entonces no es una simple decisión. Hay mucho, mucho más detrás de todo esto. Nuestro Señor Jesucristo es un claro ejemplo para nosotros, ¿verdad? Necesitaremos de algún modo esa valentía de llevar nuestra cruz de constante cada día. David tuvo esta actitud. Si queremos relacionar todo esto con la vida de David. Y esa misma actitud es la que deberíamos llevar todos nosotros, prendida en nuestra vida, como hijos de Dios. Vamos a dejarlo aquí y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Señor, si algo nos dijiste esta tarde, Señor, te pido, Dios, de todo corazón, que podamos, Señor, podamos poner en práctica, Dios mío, tu palabra en nosotros, para ser mejores, Señor, cada día, Señor.
Llegar, Señor, a esa perfección, Señor, de la cual tú nos hablas, Señor, en tu palabra, Señor. Sabemos que seremos perfeccionados cuando estemos contigo, Señor, en tu presencia, Dios. Pero queremos ir, Señor, en ese flujo de camino, Dios, para contigo, Dios mío. Enséñanos a ser obedientes. Una vez más, gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, aquí. Dios mío, gracias porque sé que detrás, Señor, de todo esto, Señor, de repente han habido contratiempos, Señor, batallas, luchas, Señor, venir de lejos y tantas cosas más. Pero, Dios mío, realmente vale la pena, Dios. Hacer tanto, Señor, para tan mucho, Dios mío, que es tu palabra, Dios. Aprender de tu palabra, Señor, y actuar en obediencia, Dios mío, en ese lugar que nos has puesto, Señor, tu iglesia, Dios mío. Queremos seguirte y te pedimos fortaleza. Cuídanos esta semana, Señor, que viene. Dios mío, cuídanos, Señor, de enfermedades, Señor, de pandemias, Señor, de tantas cosas terribles, Dios mío, del mal en general, Dios. Cuídanos, protégenos, Señor, y permítenos a cada uno de nosotros poder ser luz, poder ser sal, Dios mío, que nuestras vidas de algún modo, Señor, sean confrontadas, Señor, para poder buscarte, Señor, y poder ser cristianos de verdad, no solamente de nombre, cristianos reales, Señor, cristianos que te busquen, Dios. Prepara nuestros corazones esta semana para poder estar listos el próximo domingo a poder recibir tu palabra, Señor. ¿Qué nos tienes que decir, Señor? Prepáranos desde ya, para la otra semana que podamos estar juntos, Señor, en comunión como congregación, Dios mío, buscándote y alabándote. En tu nombre, Cristo Jesús, y para tu gloria. Amén.